Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. El vídeo que quería hacer hoy es un vídeo hablando desde la primera línea de combate, desde España, acerca de lo que ha estado pasando y ha trascendido a los medios, y tal vez algunos de ustedes se preguntarán, los que viven fuera de España, qué es lo que está pasando, cuál es la situación aquí, etcétera. Yo se lo voy a explicar. A mí no me pilla, no me coge excesivamente lejos los altercados que han habido y han trascendido a la opinión pública o a la noticia mundial, por así decirlo. Y conozco bastante de cerca la situación. Conozco gente que vive muy cerca del lugar de los hechos, pero lo cierto es que prácticamente en toda España estos hechos están sucediéndose día sí día también. Quería resaltar una cosa antes de que se me olvide, y es que me da la sensación de que los canales de temática religiosa católica españoles, como pueda ser Arturo o en su día César, pero también, por ejemplo, la Sacristía de la Vendée y otros, hablo exclusivamente de España, con alguna excepción quizás como Tectón o el canal de José María Zavala, pero la verdad es que me da la sensación de que hay ciertos canales con un cierto perfil que pueden estar sufriendo una censura en España. No es lo mismo hablar de la fe, de la iglesia, que eso está muy bien, a mí me encantaría hablar de vidas de los santos y todo esto, pero lo cierto es que no vivimos en tiempos tranquilos. Nunca han sido tiempos tranquilos, pero siempre ha habido épocas con una razonable tranquilidad donde poder dedicarse a pues hablar de la fe tranquilamente sin tener que estar entrando en estos temas. Pero hoy en día, pues obviamente hay que hablar de lo que hay que hablar, de lo incómodo. Se me antoja que los canales que tienen más visitas no hablan de lo incómodo o lo hacen de una manera de soslayo, como decimos aquí. Pero el tema es que los que han estado hablando de las cosas más cercanas al corazón de todo lo que está pasando, y no es otra cosa que admitir que la Iglesia está infiltrada, es hablar de la dictadura del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Hablar de Satanás, básicamente, y de su plan, y de lo que está haciendo, porque sabe que le queda poco tiempo. Pues si se fijan ustedes, han perdido bastante fuelle todos esos canales. Los de España, los de fuera de España no han perdido. Estoy hablando obviamente de habla hispana, aunque yo también sigo canales que hablan de lengua inglesa. Y me da la sensación que es porque en España hay una censura especial. Ya lo dijo Benedicto XVI. El diablo tratará de destruir a España. La odia mucho a España, mucho. Digamos que está habiendo una ola de conversiones entre la gente joven aquí en España. Está habiendo un acercamiento a Dios, está habiendo influencia católica en muchos grandes canales españoles que no se dedican necesariamente a esto, y parece como que cuando intentan silenciar a los canales que hemos estado hablando de lo nuclear del asunto, entonces el Señor produce que gente que tiene un alcance mucho más grande de repente se ponga a hablar de Dios. Y eso es bueno, pero también indica muchas cosas. Indica que hay una censura y efectivamente aquí en este país estamos en una dictadura. Es posible que este canal o este vídeo me lo hagan bajar, ¿vale? Es posible que me lo censuren y es posible que si estoy una semana sin subir ningún tipo de contenido, pues sea por la censura que les estoy hablando. Esto no es nuevo porque en la época de la pandemia a mí por lo menos ya me pasó que me cancelaron 2 veces durante una semana por hablar de los temas médicos de entonces, pero ahora pues vamos a hablar de estos temas y al final siempre es el mismo discurso porque la fuente de todo mal es la misma, que es Satanás, utilizando el nuevo orden mundial y los poderes fácticos de las instituciones también pues infiltradas para conseguir su plan. Lo que ha pasado en España, en el pueblo de Murcia,
en el litoral mediterráneo, que es la parte más cercana al Magreb, donde pues está todo el tema de la inmigración, pues básicamente es una invasión. Están invadiendo no solo España, sino toda Europa. ¿Por qué? Pues porque es necesario destruir la cristiandad y el corazón de la cristiandad está en Europa. Ya saben todo el conflicto que hay con Israel, el pueblo elegido, etcétera. Vamos a aclarar una cosa que es el núcleo de todo este asunto y el núcleo de la cancelación. Están cancelando. Están cancelando blogs estadounidenses por decir este tema. Ahora con que ha explotado el tema en Oriente Medio, etcétera. El Israel verdadero no está en Palestina, está en Europa y es la Iglesia Católica. Obviamente hay Iglesia Católica en Palestina, por supuesto. Hoy Israel ha bombardeado la única Iglesia Católica de Gaza, pero también en suelo israelí, pues los católicos son perseguidos y atacados, etcétera. Pero no vamos ahora a entrar en eso. La cuestión aquí es la siguiente. Satanás está utilizando todos los tentáculos que tiene para destruirnos. Uno es el sionismo, que es el falso Israel, el otro es el islamismo, el otro es el mundialismo, el globalismo, mejor dicho, el otro es el liberalismo, el otro el relativismo, el otro el ateísmo, el otro el comunismo, etc. Todos ellos están dando concierto para abatirse sobre nosotros, pero ustedes no tengan miedo. Pero hay que hablar de todo esto para aumentar la fe. Y dirán, tienes que dejar de ser tan alarmista. No puedo dejar de ser tan alarmista, porque los tiempos son alarmantes ya que vemos todas esas profecías cumplirse, y la única alegría que nos queda es una alegría sobrenatural. Pero precisamente para aumentar la alegría sobrenatural hay que ser consciente de que estamos en un valle de lágrimas, que sin embargo es el cumplimiento de todo lo profetizado, y eso debe aumentar nuestra esperanza. De ahí hacer estos vídeos. La cuestión aquí en España es la misma cuestión que en muchos países de Europa, que por cierto, y gracias a Dios, España no está tan mal como Francia o Reino Unido o Irlanda, por ejemplo, pero sin embargo, pues yo puedo hablar de lo que he sufrido en carnes para que ustedes me crean. Obviamente, la razón primera y última de que pase todo esto es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Las fuerzas ocultas, la masonería, etcétera, se ha esforzado mucho en hacernos separarnos de Dios, etcétera. Pero muchos de nosotros también nos hemos dejado llevar. Es cierto que yo hablo con un sentimiento de culpa, pero en realidad yo ya he nacido en una sociedad que básicamente era anticristiana, aunque hubiera tomado los sacramentos, que gracias a Dios lo hice, y que mi familia me acercó a la fe. Sin embargo, todo lo demás ya era una sociedad anticristiana. Y vemos que el castigo no ha tardado. A uno le puede parecer mucho tiempo, pero en realidad el castigo no ha tardado en llegar porque ya está aquí. ¿Vale? El castigo ya está aquí. Vamos a ver aquí una serie de cuestiones, sobre todo desde la perspectiva de la Iglesia, ¿vale? De la Iglesia. Van a ver cómo, por ejemplo, tenemos este artículo aquí, que voy a poner a continuación, que es un artículo de la página de Radio Vaticana, bueno, Vatican News se llama, sí, y dice, la Iglesia española pide acuerdo para regularizar inmigrantes. Y vamos a dejar aquí clara una cuestión antes de seguir. Cualquiera que ose en algún comentario acusarme de racista lo voy a borrar de manera fulminante porque hay que entender que yo no soy racista en absoluto. Todos pueden ver los vídeos que he hecho con el Padre Jesús Meri y ya saben de qué raza es el Padre Jesús Meri. No hay ningún problema. Absolutamente ninguno, porque la Iglesia está llamada a los hombres de todas las razas. ¿Cómo va a ser un católico racista? El que les diga eso, desde luego, tiene que hacérselo mirar y tiene un problema muy serio. Tampoco estoy en contra de la inmigración. Ojo con esto. Tampoco estoy en contra de la inmigración, ¿vale? Incluso entiendo que hayan casos de inmigración ilegal que por necesidad y ante la lentitud de la diplomacia del cierto país pueden ser necesarios y aceptables, ¿vale? Yo voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? En este vídeo yo voy a contar mi experiencia porque tengo bastante. Cuando yo me convertí me acerqué a una parroquia y estuve varios años de voluntario en Cáritas. Vosotros habéis visto como yo mismo en estos últimos tiempos denuncio que Cáritas se ha convertido en una ONG que está al servicio de esta invasión.
porque no es lo mismo inmigración que invasión. Y vamos a hablarlo ahora enseguida. Yo he estado prestando atención a familias que lo necesitaban cuando la crisis del 2008. Hubo muchas familias, yo vi mucha gente mal pidiendo ayuda, etcétera. Estuve allí al pie del cañón, hice visitas por las casas a muchos domicilios en barrios que no eran fáciles, atendiendo a situaciones muy complicadas, ¿vale? Me estoy acordando del caso de una niña marroquí que era pues la hija mayor de su padre y era, no sé si era la hija de la primera o segunda de las mujeres que tenía su padre, y ella pues quería estudiar enfermería, su padre no la dejaba estudiar, la quería casar con un hombre mayor, pero ella quería ser enfermera, entonces nosotros le fotocopiamos los libros del colegio para que pudiera seguir estudiando porque no tenía medios, pero tampoco querían su familia que tuviera los medios, ¿no? Y esas familias lo pasaban mal y eran musulmanas, ¿vale? Al final, pues esa situación parece que se pacificó un poco, pero lo mismo que, pues, obviamente te entiendes con esas personas, porque en una situación de necesidad económica, de sufrimiento, ¿vale? Porque por temas legales también una niña, pues había pasado varios años separada de su madre, porque no podía viajar, etcétera. Y ese sufrimiento entre una madre y una hija separadas se entiende perfectamente. Ese sufrimiento ante una imposición de siendo una niña querer juntarte con un hombre mayor al que no conoces, etcétera, se entiende perfectamente. Es decir, el lenguaje que Dios ha puesto en las personas en ese nivel básico y universal es perfectamente entendible. Y yo no tengo un problema con eso, ni un problema con las razas, ni un problema con las nacionalidades. No tengo absolutamente ningún problema. Mi padre, por ejemplo, nació en Venezuela. Es verdad que no es venezolano, sino que era gallego, ¿vale? Mis abuelos emigraron a Venezuela para trabajar, estuvieron unos años y luego volvieron, ¿vale? O sea, no tengo absolutamente ningún problema. Yo me he ido a trabajar a otro país también, he estado poquito tiempo y he vuelto, ¿vale? O sea, con otra lengua, da igual, pero quiero decir, la Biblia nos lo dice, no oprimirás al extranjero, ¿vale? Pero aquí hay una cuestión de fondo. También la doctrina católica, basada en la Escritura, en la Sagrada Escritura, eh, reconoce, reconoce el derecho a esa autodefensa, a esa regulación, ¿vale? Que está basado en la familia. Es decir, una nación se rige igual que se rige un núcleo familiar. Y en el núcleo familiar tú no vas a meter a alguien que sea ajeno al núcleo familiar. Y lo decía San Pablo, aquel que no cuida a los de su propia casa es peor que aquel que no tiene fe. ¿Vale? Es así de simple. Y eso se traduce a la madre patria. Porque en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, la Iglesia nos enseña que está incluida la madre patria. ¿Estamos? Bien, la cuestión aquí es la siguiente, y mucho más hablando de España, que yo no estoy en contra de la inmigración, no estoy en contra de las razas, no estoy en contra de las nacionalidades, estoy en contra, y esa ha sido la base de este canal, de la herejía. Y el Islam es una herejía. Y el Islam tiene una serie de preceptos, que los vamos a ver aquí, que lo convierten en un problema. Otra cosa es que haya gente que es islámica que no practique lo que pone en el libro, es decir, que sean malos musulmanes. Y eso es una versión, digamos, rebajada del Islam que se puede entender, ¿vale? Se puede entender y de cierta manera se puede tolerar. Pero la cuestión aquí es la siguiente, es decir, cuando tú tienes un país con unas fronteras a las que tienes perfecto derecho y están reconocidas en la doctrina de la Iglesia, por lo que acabo de explicar, pero tú tienes una masa de gente que viene aquí sin una necesidad real, porque no están huyendo de una guerra, que vienen aquí porque, claro, esto lo estábamos hablando aquí unos vecinos, decíamos, vamos a ver, si es que están los que vienen y se ponen a delinquir, a robar, a violar, etcétera. Y obviamente no hay nada que comentar con eso. Pero también están las familias que vienen, no trabajan y aún así están aquí. Y la gente tiende a pensar que como no son como los otros, que se ponen a delinquir,
son aceptables. Pero aquí hay una cuestión de fondo. No se puede aceptar una masa de gente sin control, sin fin, que está viviendo sin trabajar. Y esto lo decía San Pablo también. El que quiera comer, que trabaje. ¿Estamos? Es imposible. Y eso solo obedece a una inmoralidad. Inmoralidad por parte del Estado que les da el dinero de los trabajadores que producimos nosotros para que se sostengan sin hacer absolutamente nada. Y yo hablo de primera mano. He estado en casas de ellos. Obviamente siempre hay excepciones. Obviamente. Me estoy acordando de Abdullah, un chico musulmán con el que estuve en contacto bastante tiempo, varios años, hace ya tiempo, porque él ya se fue a otra ciudad, y él lo pasó mal, pero fijaos la historia de Abdullah, que él me la contaba muchas veces. Él había cruzado África porque quería jugar o ser entrenador del Real Madrid, es decir, no era una necesidad real de que hubiera una guerra. Él me contaba que en su país, no sé si era Senegal, había corrupción de la policía, pero no había una necesidad, es decir, no se fue porque se estuvieran muriendo de hambre ni nada, simplemente tenía ese sueño de ser entrenador del Real Madrid, ¿no? Que yo lo entiendo, pero igual que me parece muchas veces que a nuestros propios jóvenes la propia maquinaria occidental nos come el tarro con tonterías innecesarias, aquí se trataba de un chico que se cruzó media África 2 veces porque en uno de sus viajes falló y se puso en peligro su vida para intentar llegar y hacer ese sueño, que de hecho llegó a ir a la ciudad deportiva, pero claro, allí le dijeron, pues no, ¿no? Y estuvo aquí en España, no sé si sigue aquí aún, y estuvo trabajando, etcétera, ¿vale? Pero fijaos eso, es decir, ¿a qué se viene? Vamos a explicar esto, es decir, ¿por qué se rompe un núcleo familiar? ¿Vale? Yo me he ido a trabajar a otro país también, y sin necesidad realmente. Era como una especie de sueño también. Y yo recuerdo que volví decepcionadísimo y realmente era algo absurdo, ¿vale? Porque no tenía la necesidad. Claro, yo podía hablar de Abdullah y decir, el pobre Abdullah es que había corrupción en la policía de su país, pero es que ¿acaso no hay corrupción en este país, señores? ¿Acaso no hay corrupción aquí en España? Los que sois españoles no hace falta que os explique lo que hay, ¿verdad? No hace falta. La cuestión aquí es la siguiente. El gobierno quiere votantes, votantes agradecidos que sigan votándoles con los ojos cerrados para mantener ese estatus de una vida buena sin trabajar. Y es así, lo siento, pero es así. Es una inmoralidad por parte del Estado y una inmoralidad por parte de la gente que es consciente de ello y lo acepta. Y lo acepta. Y eso es así y a mí nadie va a venir aquí a corregirme. Habrán casos, por supuesto, y repito, yo los he visto a familias necesitadas, familias rebuscando en la basura. He intentado ayudarlas cuando estaba en Cáritas, hace muchos años. Pero no nos llamemos a engaño. También he visto de lo otro. Lo he visto yo, ¿vale? Lo he visto yo. Y lo mismo cómo funciona Cáritas, que es agua de otro costal, arena de otro costal. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez una familia española que estaba en un precario estado de necesidad, viviendo en una tienda de campaña con hijos pequeños, y yo recuerdo que aquello yo lo conocí porque vinieron a pedir ayuda a la parroquia, entonces fuimos allí a ver cómo estaban y entramos en la tienda y tal, y a mí se me caía el alma a los pies de ver cómo habían 3 niños viviendo en una tienda de campaña. Eran españoles, ojo, ¿eh? Y, y recuerdo contárselo a mi madre, yo pues impactado, y decirle, oye, vamos a hacer algo por ellos. Era Navidad en aquel entonces y les compramos una cena de Navidad. Y le llamé al hombre y digo, oye, mira, para que paséis esto, pues en Cáritas se enfadaron conmigo, porque no había hecho eso a través de los cauces. Entonces, al final lo que se ha revelado, en Cáritas también, que están completamente vendidos a toda la Agenda 2030, es decir, todo acto de caridad realmente, que brote de la generosidad, del amor, de la compasión hacia los otros,
y siendo tú de Cáritas y no lo haces a través de Cáritas, donde seguramente te hubieran dicho, no, no puedes regalarle toda esta ingente comida a esta familia. Y me recuerda a lo de Judas en el Evangelio, que decía, ¿cómo te gastas esto en ungir al Señor cuando se lo podías haber dado a los pobres, ¿no? Pero luego seguro que Judas se hubiera puesto, no, pero a esta familia no, repártelo todo. Pero ustedes ya saben lo que pasa en Cáritas. Esto que voy a decir ahora no es culpa de Cáritas, pero van muchas familias que realmente no necesitan nada. No necesitan, pero se han acostumbrado a vivir de las ayudas sociales y de ir allí a coger y ya está. Entonces muchas veces cuando ves un caso así, imagínate, pues cojo todo ese dinero que me he gastado en esa cena de Navidad y lo reparto a partes iguales y se lo doy a todos por igual. Ya, pero es que no todos lo necesitan igual. Y ahí está el quid de la cuestión. Es verdad que en Cáritas se hacen visitas a domicilio precisamente para discernir esas cosas, ¿no? Discernir, pues, quién realmente lo necesita y quién realmente no lo necesita, ¿vale? Y eso es algo que es necesario hacer, porque efectivamente viene gente a engañar. Pero en los últimos años hemos visto cómo Cáritas se ha convertido en una plataforma de promoción de la Agenda 2030 con sus valores anticristianos. Punto número 5 de la Agenda 2030. Ustedes tienen la ideología de género, el aborto, etcétera. Con un lenguaje velado, eso sí. Pero bueno, y entonces la cuestión aquí, fíjense en esta noticia. La Iglesia española pide acuerdo para regularizar inmigrantes. Cáritas, el Departamento de Migraciones de Conferencia Episcopal Española, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, bla, 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 han hecho un llamado a todos los grupos. En esta iniciativa respaldada por más de 700.000 firmas a través de la iniciativa legislativa popular, busca regularizar en un sector de la población migrante que no puede acceder a los canales ordinarios establecidos por la normativa extranjería. El proceso de regularización comenzó en el 21, ha contado con apoyo transversal de la sociedad civil organizada, que considera fundamental una solución integral para las personas que, a pesar de llevar años en España, continúan en situación irregular. La cuestión aquí es que la cantidad de personas que se pedía regularizar, dejaré todos los enlaces luego para que puedan leer las noticias, ¿no? Era asombrosa, ¿vale? Asombrosa. Estamos hablando de cientos de miles de personas de una tacada, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Lo acaba de decir Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, y ha dicho, en el momento que eso se haga, no hay marcha atrás. Y Orbán no lo decía por la inmigración, ¿vale? No, lo decía por el Islam. Y esa es la cuestión aquí. Es decir, yo no estoy en contra de la inmigración, ni estoy en contra de las razas, ni estoy en contra de las nacionalidades. Estoy en contra de las doctrinas malsanas que vienen a invadirnos, se llamen Islam, se llamen luteranismo incluso, fíjense, porque toda herejía hace mucho daño, se llamen comunismo, se llamen liberalismo, se llamen Agenda 2030, globalismo, etcétera. ¿Vale? Estoy en contra de todo eso. Y ese es el problema. Porque en este caso concreto, el globalismo, que es el padre del comunismo y del liberalismo, está auspiciando y usando al Islam para destruir Occidente. Porque el Islam quiere la destrucción de Occidente. Y esto es un hecho histórico. Y ese es el problema que hay. Fíjense este post en X de la ministra Irene Montero, la infame ministra. Dice, en España hay más de 500.000 personas migrantes que necesitan con urgencia ser regularizadas. Los votos de Podemos son votos para conquistar derechos, no para que los arreglos del PSOE con Junts le abran la puerta al racismo. Ningún ser humano es ilegal. Y aquí Ione Belarra, otra que tal, dice, lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la ILP de regularización que lleva un año esperando. El PSOE ha pactado con Junts, un partido anti-inmigración que compite con la ultraderecha catalana, darles las competencias de migración. Ustedes saben por qué. Porque en Cataluña, Junts es un partido de Cataluña, Cataluña está invadida casi totalmente, ¿vale? Y el tema es grave. Entonces, la cuestión aquí es que el discurso de la Iglesia es igual que el de los partidos de izquierda radical. Aquí tienen a Irene Montero diciendo lo mismo que la Iglesia y ven aquí las insignias pues, del arco iris inicuo y ven también que son pro aborto, pro eutanasia, pro todo lo que básicamente pues está en contra de
la Iglesia, básicamente, ¿vale? Entonces, fíjense esta noticia también, porque ustedes pueden decir, bueno, es la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española está conchavada con la izquierda radical y todos van del mismo palo. Bien, sí, así es, así es. Porque el problema de esto es ese que les estoy diciendo. Imagínense que se legaliza a 500.000 personas de una tacada. Y les digo yo ya, la mayoría de esas personas son musulmanas. Y ese es el problema. Ese es el problema. Van a ser regularizadas, pero no significa que vayan a trabajar. La mayoría de ellas no trabaja, ¿vale? Pero aquí hay una cuestión. Una cosa es la bajeza humana. Como he dicho antes, el daño moral de estar viviendo de un Estado que te da dinero, que ese dinero lo saca de sus ciudadanos, y vivir sin trabajar. Pero eso es un problema de moral, ¿vale? Es un problema de moral. Pero hay una cuestión aquí muy clara. El Islam es conquistador y expansivo en su naturaleza, y lo vamos a ver ahora. Mucha de la gente que está haciendo eso, por educación e historia, tienen un odio irracional a España. Les voy a contar una pequeña anécdota. Ya les dije que hoy iba a hablar mucho de mi experiencia. Hace unos años salió una noticia de que un cierto emir o jeque, no sé quién era, había comprado una finca famosa e histórica en Granada, no muy lejos de la Alhambra. Para el español que me estoy oyendo, la Alhambra es el símbolo de la Reconquista española, la última gran plaza que cayó a manos de los reyes católicos e hizo que España volviera a ser católica. Yo recuerdo ver en varias cadenas durante varios días esa noticia y yo decía, pero vamos a ver, ¿esto qué tiene de noticia? ¿Qué interés puede tener esto? Esto parece más un panfleto de una revista del corazón, del cotilleo, que algo relevante para salir en las noticias. Pero entonces me hice el pensamiento, y esto ya hace unos años, alguien está pagando esa noticia. Alguien está enviando un mensaje, tanto a los españoles como a aquellos que son de los suyos. Y ese mensaje no es otro que el que estamos viendo, la reconquista. Y eso está en el Corán, lo vamos a ver también. Ellos quieren eso, es su educación. En los testimonios que yo he visto de mi ciudad, los propios niños que iban a Cáritas a recibir ayuda, ya le decían al cura que eran ellos los que iban a conquistarlos. Los niños que iban a el despacho parroquial a recibir ayuda o comer bocadillos por las tardes. En el proyecto Emaús. ¿Comprenden esto? Y mientras, de la cesta que se pone todos los días y domingos en misa, el dinero que se usa para comprar esa comida de ayuda a estas familias, en el tema de la carne es exclusivamente halal. Fíjense, está dando usted su dinero en la limosna, en el cepillo de la misa, y ese dinero se va a sacrificar en el nombre de Mahoma. Fíjense qué contrariedad, porque usted va a alabar a Dios y con el dinero que está poniendo le está adorando a un Dios falso. Y sí, es un Dios falso, por supuesto, porque el Islam es una herejía. Así lo fue desde el principio, y lo vamos a ver. Así que tienen aquí a la izquierda radical española con el mismo discurso que la Iglesia española. Y ahora ustedes dirán, bueno, ahora que está León XIV eso no puede ser, porque León XIV lo va a restaurar todo, y esto es una cosa de la Conferencia Episcopal Española que está vendida a las demandas de la izquierda, ¿no? Etcétera. No. Fíjense en esta noticia. El Vaticano. Voy a poner todas las noticias para que lo lean tranquilamente. Dice en Info Vaticana, el Vaticano, el único país de Europa sin inmigrantes ilegales, criminaliza a los vecinos de Torre Pacheco. Fíjense. Esto es inaudito, pero no sorprende. Dice, lo de Torre Pacheco no ha sido una explosión de odio racista, ha sido el estallido de una población aterrada. Pero en Vatican News, desde su burbuja amurallada y multiculturalmente estéril, prefieren acusar a las víctimas. Por si alguien no lo ha leído aún, el portal oficial del Vaticano ha decidido sumarse al relato más facilón y cobarde sobre los disturbios de este fin de semana en Murcia. Según Vatican News, los vecinos de Torre Pacheco, sí, los mismos que vieron cómo un jubilado era pateado hasta la inconsciencia por un grupo de jóvenes magrebíes, se han entregado alegremente a la cacería humana.
No hay contexto, no hay matices, no hay compasión por las víctimas, solo culpables, los españoles. ¿Y quién paga este medio de comunicación tan misericordioso? Tú, tu abuela, tu parroquia, el cepillo del domingo, es lo que les acabo de decir. Todo para que los corresponsales del Ciudad del Vaticano nos sermonen desde sus cómodos despachos y nos acusen de racistas. En el minestado de con más muros por metro cuadrado del planeta, se pontifica sobre la convivencia en paz. Lo más parecido a un inmigrante que ha visto el Vaticano es una estatua de una patera. Acuérdense. En fin, aquí dejo, ¿vale? Aquí, porque realmente cualquiera que busque, ¿no? Los vídeos de lo que ha pasado y lo que pasa en otros países, lo sabéis perfectamente, lo sabéis, ¿vale? Pero aquí el Vaticano de León XIV dice que los malos son los vecinos, ¿vale? Que siguiendo aquello de San Pablo, que decía, aquel que no defiende a los suyos es peor que aquel que no tenía fe. Bueno, pues aquí lo tenemos, una más. Dejaré el enlace a la noticia para que lean todo el texto y puedan verlo. Pero esto no es nuevo. Fíjense el discurso de Pablo VI en su día, años A, el 25 de julio del 67, al presidente de Turquía, ¿vale? Dice entre otras cosas, asimilando a nuestra vez los puntos de vista de este pontífice de gran corazón, Juan XXIII, nos hemos preocupado por desarrollar y reforzar estas relaciones. Esto fue, como bien sabéis, lo que nos inspiró, entre otras ideas, la de restituir al gobierno turco la bandera de la batalla de Lepanto, que desde tiempos lejanos se conserva en Roma, gesto que nos, Pablo VI, realizamos con sumo agrado para dar testimonio público de que las disensiones del pasado habían desaparecido totalmente y que nada es tan apreciable como ser para todos los pueblos un mensajero de paz y mantener particularmente con el vuestro relaciones selladas con la más sincera y cordial amistad. Repito lo de San Pablo, aquel que no cuida de los de su propia casa es peor que aquel que no tiene fe. ¿Vale? Para los que sepáis lo que significó Lepanto, no hace falta que explique lo que pone aquí. Pero vamos a buscar. Bueno, aquí tenemos Nostra Aetate. Nostra Aetate, ¿qué dice Nostra Aetate? Dice la religión del Islam. La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente, subsistente, misericordioso y todopoderoso creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios a Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Venera a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. En realidad, no hace falta que les ponga ningún versículo del Corán. Con esto que dice aquí, Nostra Aetate se sume en el error, ya que no pueden adorar al único Dios viviente, subsistente, misericordioso y todopoderoso. No pueden, porque ese Dios es uno y trino. Y cuando dicen, veneran a Jesús como profeta, pero no le reconocen como hijo de Dios, están adorando a un Dios que no es trino. Ergo no es el mismo Dios. Pues no se puede adorar a una persona de la Trinidad y a la otra no. ¿Entienden? O sea, esto no es nuevo. Vamos a ver aquí, pues, algunos trozos, ¿no? Del Corán, de lo que nos dice el Corán, ¿no? Dice aquí, perdón. Yo pongo el enlace, luego ustedes investigan, etcétera. Dice los versículos del Corán. Dice, y aquellos que no creen y tratan de mentir a nuestras revelaciones, esas son las gentes del fuego donde permanecerán eternamente. Bueno, aquí hay algunas cosas, los maridos son superiores a las mujeres, pero bueno, es en la página web que ha hecho esto, se mete en ese tema del feminismo y tal, pero lo que nos interesa es esto. Dice, es en el talión donde tendréis la preservación de la vida. ¿Y qué dice Cristo? Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo más, poned la otra mejilla. Combatid en la senda de Alá contra los que combaten contra vosotros y no transgredáis. Ciertamente Alá no ama a los transgresores. Y fijaos en este versículo del Corán, ¿vale? Para recordárselo a Pablo VI allá donde esté, recordárselo a Vatican News, recordárselo a todos. Es decir, lo repito, yo no estoy en contra de la inmigración, no estoy en contra de las nacionalidades, no estoy en contra de las razas, yo me atengo a lo que la Iglesia enseña. Enseñó de manera continua hasta que vino algunos
entre comillas, iluminados a enmendarnos la plana. Y estoy en contra de eso, porque esa herejía, que se llama Islam, hay otras herejías, por supuesto, está utilizando la inmigración como vehículo para invadirnos, porque quiere invadirnos. Fijaos lo que dice el propio Corán: y matadlos allá donde los encontréis, y expulsarlos de donde os hayan expulsado. ¿Quién le dice ahora a Pablo VI, que entregó la bandera de la batalla de Lepanto, que resulta que hay que a los que estás devolviendo la bandera creen en un libro en donde se dice expulsar de donde os hayan expulsado? ¿Qué buscan todos los musulmanes si siguen ese libro en el que creen a rajatabla? ¿Hacer cuando vienen aquí utilizando la inmigración? ¿Expulsar de donde os hayan expulsado? ¿De dónde los expulsamos nosotros? De España, de Al-Ándalus. ¿Qué buscan entonces según su libro? Expulsarnos ahora a nosotros. La asociación es más grave que el asesinato, pero no combatéis contra ellos cerca de la mezquita sagrada antes de que os hayan combatido allí. Si combaten contra vosotros allí, entonces matadlos. ¿Eh? Matadlos allá donde los encontrareis. ¿Comprenden? En la Biblia no encontrarás nada así. Ningún precepto, ningún versículo. Nada. La única cosa que pone es la parábola de las 10 minas, donde Cristo nuestro Señor dice: aquellos que no creyeron en mí, degolladlos frente a mí. ¿A qué se refiere? Al juicio. Y eso solo pasará cuando Cristo venga en persona. Obviamente, nadie se puede arrogar ese derecho. Solo Cristo. Y cuando venga Cristo, lo sabrán todos. Por lo tanto, ¿qué hace el Corán? El Corán anima a matar. Ya. Fijaos. Y matadlos allá donde los encontréis. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Dice: y combatid contra ellos hasta que ya no haya asociación y la religión sea íntegramente para Alá solo. Fíjense qué curioso, ¿no? Ese derecho a la religión públicamente, a asociarse públicamente, a rendir culto públicamente, que la Iglesia forzó a ciertos gobiernos como el franquista a cambiar la ley para que al final se expresen religiones, falsas religiones, que lo que quieren es matarnos, básicamente. Lo pone aquí, no sé, o yo no lo entiendo. Aquí sigue. Si te preguntan sobre el hecho de hacer la guerra durante los meses sagrados, digo, bueno, aquí esto es sobre luchar contra... vamos a ver. Los que no creen, si sus bienes ni sus hijos los protegerán del castigo de Alá, serán combustible para el fuego. En verdad, aquellos que ya no creen después de haber tenido fe y dejan aumentar aún su descreimiento, nunca se aceptará su arrepentimiento. Esos son verdaderamente los descarriados. O sea, el perdón aquí no está. Aquellos que no creen y que mueren como descreídos, nunca se aceptará que ninguno se redima, aunque para eso el contenido en oro de la tierra tendrá un castigo. A ver. Y a fin de que Alá purifique a los que han creído y aniquile a los descreídos. Bueno. En fin, pueden encontrar, ¿vale? Está permitido casarse con 2 o 3 o 4 de entre las mujeres que os gusten, pero si teméis no ser justos con ellas, entonces una sola. O con las esclavas que poseéis. Esto para no hacer injusticia. Bueno, vale. Aquellas de vuestras mujeres que forniquen, haced testificar en su contra a 4 entre vosotros. Si testifican, entonces confiad a estas mujeres en vuestras casas hasta que la muerte se acuerde de ellas, o Alá decrete otra disposición respecto a ellas.
En fin. Encontraréis a otros que buscan tener vuestra confianza y al mismo tiempo la confianza de su propia tribu. Cada vez que son empujados hacia la asociación recaen en ella masivamente. Si no permanecen neutrales respecto a vosotros, no os ofrecen paz y no retienen sus manos, entonces agarradlos y matadlos donde los encontréis. Contra ellos os hemos dado autoridad manifiesta. En fin, las disposiciones a matar son claras, ¿vale? Aquí lo deje claro. Y matad allá donde los encontréis, expulsarlos de donde sean expulsados. La asociación es más grave que el asesinato, pero no combatéis contra ellos, en fin. Claro, la cuestión aquí es las referencias a Cristo, porque aquí según nos trae Tate dice, no, tal, a Cristo lo tienen como un profeta. Incluso lo mencionan como Mesías, pero diciendo como que es uno de la lista de Mesías que hay y por supuesto que no es hijo de Dios. Por lo tanto es una herejía y es una blasfemia. Y aquí cerramos ya el capítulo para alumbrar con lo que viene, llamar a todos los españoles a que tengáis en cuenta esto. Dice, después de tres... Esta es Marie-Julie Janis, nacida el 12 de febrero de 1850, una mística francesa estigmatizada para que no la conozcáis, ¿no? Dice, después de 3 días de tinieblas, en muy poco tiempo no quedará gente. Los hombres serán tan escasos que habrá que andar leguas para encontrar un alma. Algunos pocos se esconderán en los subterráneos de las ciudades. La tierra estará desértica, repleta de cadáveres. Habrá guerra civil entre los musulmanes franceses y los franceses cristianos. Habrá noticias penosas que lleguen de Israel, Persia e Inglaterra. España también conocerá disturbios. Los tiranos de Italia querrán adueñarse de España. Fíjense que se parece mucho a todo lo que está pasando ahora. Esto de los 3 días de tinieblas, no sé si se refiere a los 3 días de oscuridad o a alguna especie de metáfora, ¿vale? Cuando dice, los hombres serán tan escasos, se refiere a que hay cadáveres, sí, pero ¿y si también se refiere a que no quedan hombres con agallas realmente para luchar por la verdad? Podría ser, ¿no? En fin, quiero cerrar esto ya hablando de que efectivamente lo que yo estoy hablando puedo hablar desde mi propia experiencia. Es decir, yo he estado, a mí me ha afectado el atentado yihadista de las Ramblas de Barcelona, ¿vale? Nosotros tuvimos que huir por Barcelona porque acababa de suceder, estuvimos corriendo literalmente por la ciudad, de hecho, uno de los terroristas pasó muy cerca de donde estábamos, había una inseguridad total. Tuvimos que refugiarnos en un hotel porque nos quedamos sin batería para poder cargar ahí y avisar a la familia, en fin, un caos absoluto. Y en ese sentido, un día después nos volvimos en tren y cuando íbamos en tren, pues tuvimos también un episodio donde había un chico hablando árabe y aquí lo voy a dejar claro, un árabe, el Islam echó de Oriente Medio al cristianismo. Es decir, para cualquiera que digas que eres un racista con los magrebíes. No, no, el Magreb en sí mismo no es malo. Hay magrebíes cristianos. Los había muchos antes y el Islam los destruyó y los echó. ¿Estamos? Y eso no tiene nada que ver. Es decir, si yo digo que alguien habla en árabe o es magrebí, para mí es irrelevante. Es decir, en el sentido de que no es nada peyorativo. Tú puedes hablar árabe, puedes ser magrebí, por mí perfecto, maravilloso. ¿Comprenden? Ese no es el problema. El problema no es ser subsahariano, el problema no es ser magrebí, el problema no es, no, el problema es una herejía que llama a matar, como acaban ustedes de comprobar. Y aquí el que tiene que esconder algo y avergonzarse es el que coja ese libro y diga, ah, sí, yo creo en esto, claro. Prueba a seguir la Biblia a rajatabla, los preceptos de Dios. Prueba a seguir el Corán a rajatabla. Es que el resultado, al final, no es que los extremistas son los que siguen concienzudamente lo que pone en el libro. Si en el libro no pusiera eso, los extremistas no serían el problema. ¿Comprenden ustedes? Entonces, tenemos una herejía que destruye el alma, pero también la carne. Y por eso es un problema de convivencia. Si alguien empieza a expandir una herejía que mata el alma,
¿vale? También sería un problema cuando llegó el luteranismo y partió en dos Europa. ¿Por qué? Porque lo que produjo fueron guerras. ¿Qué guerras produjo? Produjo la guerra en la que estamos, es decir, la sociedad en la que estamos ha llegado así, por las herejías de Lutero, ¿entienden? Y hoy se van a dar un beso las herejías que hicieron nacer al Islam y las herejías que hicieron nacer el luteranismo. Y ya está, y van a volver a fusionarse en las manos de su padre, que es Satán. Y así está el tema, y así está el mundo, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí, por ejemplo, es eso. A mí, yo lo he sentido. Es decir, he estado huyendo por una ciudad por culpa de un atentado y con mucho miedo. Pero también veo a Europa morir. Es decir, ellos, aunque sea una herejía, se lo toman mucho más en serio que nosotros. Y en eso tienen mi respeto, ¿vale? Están más apegados incluso a la ley natural que nosotros. Y en eso tienen mi respeto. Por supuesto, es que eso es indiscutible. Nosotros estamos recibiendo el castigo. Pero la cuestión de aquí de decir todo esto claro es para que ustedes vean y vean que se cumple todo y que en cumplirse adquieran esa alegría sobrenatural. Porque la alegría natural en estos tiempos no cabe, salvo pequeños destellos. Y tienen que prepararse y tenemos que prepararnos para que cuando llegue, que llegará, que ya está llegando, no sea tan grave. Muchos esperan, es que tiene que cumplirse, pero yo siento que mucho ya se ha cumplido. Que mucho de lo que hablaba Marie-Julie, esos disturbios que hemos leído aquí, acabamos de leer, tal, en España, eso ya está pasando. ¿Qué ha pasado en Murcia? Disturbios. ¿Qué dijo Marie-Julie hace 200 años? Disturbios. Por causa de el Islam en Europa, ¿vale? Pero bueno, que el Islam en Europa entra porque antes ha entrado el luteranismo, ¿vale? El comunismo, la Agenda 2030, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno se aleja de Dios, acaba entrando el demonio. Entran primero demonios de menos poder y luego acaba entrando el demonio, ¿vale? Entonces tienen que ser muy conscientes de esto. Hay que despertar a la sociedad. Todavía, si estamos en el fin de los tiempos y no se puede arreglar nada, bien, si humanamente aún se puede hacer algo, se puede hacer si la gente se despierta y actúa. En España, por lo menos, todavía hay posibilidad. Yo creo que en otros países no. Entonces, en Francia, en el Reino Unido, yo creo que no hay posibilidad. No la hay. ¿Vale? Si la gente habla claro, ¿vale? Y ellos mismos lo dicen. Vamos a conquistaros porque vosotros no tenéis hijos. Si yo veo a la gente con carritos y llevan perros por la calle y ellos tienen 2, 3 hijos. Y eso es un hecho. Es decir, ahora mismo, si no pasa nada, en realidad, si ellos quisieran ganar, les conviene que ninguno de ellos sea violento. Simplemente que siga las cosas su curso, ya han ganado. Porque generacionalmente, dentro de unos años, cuando crezca la generación que están haciendo ahora, ellos ya serán más. ¿Comprenden? Y ese es el problema. El problema es que el Islam es expansivo, conquistador. Tenemos unos poquitos que están siendo violentos ahora, pero ¿y qué hay de todos aquellos que los ves paseando por la calle y en su interior albergan ese deseo de que el Islam reine en esta sociedad a la que han llegado y de la que están viviendo sin trabajar? Ese es un problema. Eso es un problema. Porque no quieren integrarse, quieren dominar. Eso lo he visto yo también en una procesión del Corpus, cuando íbamos por la calle en la procesión, como las mujeres musulmanas, al pasar la procesión, escupían al suelo ante nosotros, ¿vale? Bueno, eso lo vio mi mujer porque no estaba en la procesión y yo sí estaba saliendo y no pude verlo. Y así muchas cosas. Es que lo van a encontrar, ¿vale? Lo van a encontrar. Entonces, el problema no es la inmigración. El problema no son los extranjeros, ¿vale? El problema es esa doctrina que viene a conquistar y que usa la inmigración como medio para llegar aquí, luego se les sostiene porque tenemos un gobierno que quiere que eso pase. Tenemos un gobierno que quiere que eso pase, que está en connivencia con las grandes naciones musulmanas que quieren recuperar al Andalus. Es que ya pasó.
Y lo dijo Cristo, una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Y como España está dividida contra sí misma, es decir, no hablo de que el PSOE esté en contra del PP, no. Estoy hablando de que el PP, el PSOE y todos los partidos, incluso Vox en parte, está en contra de lo que ha sido España y de lo que ha hecho grande a España y lo que define España realmente. Y entonces están divididos contra ese pasado, ese legado, y no lo abrazan. Y por eso están ganando los otros. La única forma es abrazar lo que es España. Y España no es España si no es en Dios. Y eso lo aprenderemos a la fuerza, me temo. Entonces, por ejemplo, pues eso, la cuestión aquí es, por ejemplo, pues después de ese atentado que yo viví, encontrarme días después, pues eso, en el tren volviendo de vuelta, y en una de las paradas del tren, el tren se paró mucho rato, fue en un pueblo no muy cerca, no muy lejos de Barcelona, donde los del atentado habían huido y habían muerto tiroteados por la policía y tal. Y entonces como que podían haber células por ahí, ¿no? Como es que toda esta zona está llena. Y se paró un chico en el vagón en el que íbamos, hablando en árabe, y estuvo pues hablando un momento así por teléfono, dejó una mochila negra en el vagón y se fue. Y durante muchísimo rato no volvía. Claro, uno viendo lo que pasó aquí en Atocha, ¿no? En el 11M, donde pusieron esas bombas en los trenes, viendo lo que acababa de vivir en Barcelona en ese atentado, pues me levanté y me fui bastante nervioso. Digo, a ver, verás tú cómo aún pasa algo más. Y me recuerdo ir a la cafetería y encontrar a un chico allí, español y tal, de mi edad, y decirle, oye, digo, ya sé qué tal, pero mira, ha pasado esto, el atentado ayer y tal, digo, y ahora es que hay un chico ahí, tío, y yo no sé, estoy nervioso porque tal. Mira, la reacción que yo vi en los ojos de ese chico fue la confirmación de que Occidente quiere suicidarse. Porque me miró a los ojos, no me dijo ni una palabra y empezó a reírse con una risa como de loco o de maníaco que a mí me dejó estupefacto. O sea, yo ahí vi la locura de Occidente personificada. Y ahí lo entendí. O sea, ya no es solo que no tengamos hijos, es que en el no tener hijos se expresa un sentimiento de derrota, de suicidio. Suicidio. Es un suicidio donde no terminas con tu vida inmediatamente, sino que aprovechas los años que tengas para embotarte de todos los placeres que puedas y luego ya se acabó. O sea, es alguien que se aplica una damnatio memoriae a sí mismo, enterrándose a sí mismo, dedicándose a vivir en el placer y enterrarse para no dejar ningún legado. Gastarse todo el dinero en sí, no continuar con la prole, etc. Entonces, bueno, pues lo cuento porque yo lo he vivido en primera persona. También en mi pueblo, la semana pasada, tuvimos ya nuestro primer acuchillamiento en la calle por parte de uno de estos individuos, ¿vale? Entonces, yo hice un cálculo. Este es un pueblo no muy pequeño, pero yo hice un cálculo en el que, porque yo veía ir al ayuntamiento todos los días, ¿no? Musulmanes, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y hice un cálculo, digo, si todos los días del año, 365 días, como mínimo, como media, ¿no? Una media, va un solo matrimonio sin hijos a pedir ayudas, en 15 años, ¿vale? Al ritmo que íbamos, en 15 años, más de la mitad de la población de la ciudad son de ellos. En 15 años. Pero la media es más alta, porque no solo va un matrimonio sin hijos al día, sino que van más y con hijos, con 2, 3, 4 hijos, por lo que la media se puede reducir a la mitad. Yo vivo en el litoral, no muy lejos del litoral, donde se celebran las fiestas de moros y cristianos. Y estoy seguro de que en unos años, no muchos, se van a dejar de celebrar por temas de discriminación y todo eso. Y pues eso, como digo, la media se podría reducir a la mitad, a 7 años. 7 años, ¿entienden? En 7 años, eso se pasa volando.
serán más de la mitad. Y cuando sean más de la mitad, ahí ya será demasiado tarde. Y aquí lo voy a decir. Será demasiado tarde porque si seguimos como seguimos, lo que vamos a tener es... A ver, uno se pregunta, dice, ¿por qué España no reacciona? O se puede extender a otros países. Les voy a decir una razón que igual les sorprende. La razón no es otra que porque los hombres, hombre, obviamente la razón nuclear es que nos hemos alejado de Dios, pero luego la razón física es que los hombres están todo el día consumiendo pornografía. Es decir, la virilidad, la santa virilidad, la sana virilidad, está configurada para la castidad. Es decir, un hombre que no es casto, que es incapaz de controlarse, etcétera, pierde toda capacidad de y todo vestigio y expresión externa del honor, de la rectitud, etcétera. Y entonces es incapaz de actuar. Y déjense de engañarse a sí mismos. La razón es esa. Si de repente todos los hombres en España se volvieran castos y como mínimo no consumieran pornografía, no se masturbaran, etcétera, esa virilidad, esa continencia empezaría a acercarles a la verdad. Y parece una tontería, pero no lo es. No es una tontería. Están la mayoría de los hombres españoles ordeñados, vacíos de toda virilidad, tanto espiritual como física, por mucho que vayan al gimnasio, etcétera. Si no tienes control sobre eso, mueres. Mueres. ¿Por qué? Porque somos alma y cuerpo, y el cuerpo tiene una manera de ser, y Dios nos dio la virilidad para que funcionara de una determinada manera y sí, para proteger, ¿vale? Y por eso vemos corrupción en todo, en las fuerzas de seguridad también. Lo hemos visto ahora. ¿A quién protegían ellos? Y es que está claro, cuando no se conoce a Dios, se acepta cualquier orden. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Alemania hace unas décadas? Lo saben ustedes muy bien. ¿Y cómo pudo pasar aquello? Porque la mayoría decía, obedezco órdenes. El que conoce a Dios sabe cómo la sociedad, cómo la naturaleza debe estar en su sitio. Como Dios manda, nunca mejor dicho. Y cuando tú sabes eso, sabes cuando una ley es justa o injusta. Y sabes perfectamente que una ley injusta no se obedece. Porque tú respondes primero ante Dios. Y que no, si no se lo pregunten a San Juan Bautista o a Santo Tomás Moro. Y así estamos como estamos. La única manera de salvarnos es volviendo a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Se acabó. Luego quería añadir también, por ejemplo, que, mi hermano también, tengo un hermano y él estuvo en los atentados de París. Estuvo en los atentados de París. ¿Vale? Cuando lo del Bataclan, creo que era 2015. Y tuvo que estar huyendo también por la ciudad y encerrarse y tal. O sea, y muchos europeos hemos sentido eso, hemos sufrido eso, y me parece increíble cómo no nos hemos dado cuenta de eso. Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, que entraron los terroristas ahí, mataron, iban por la calle matando. Ahí es verdad que no me merece ningún respeto lo de Charlie Hebdo, ni ahora digo yo, guau, tengo que defender esto como una Dalí de la libertad de expresión. No, hay cosas que no. Pero aquello es intolerable. Aquello es intolerable. Yo como cristiano, si veo que blasfemas, te llevo a juicio o me peleo contigo, debato contigo, etcétera. Pero no voy a ir a matarte y a entrar con una ametralladora, con lo que sea, y a ejecutarte ahí en medio de la calle. ¿Estamos? No lo voy a hacer. Entonces, y ahí aquello pasó y toda Europa se tenía que haber levantado diciendo, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que pasa esto? ¿Qué pasa aquí? Y el Islam tendría que haber sido erradicado y mantenido en la esfera privada. Si acaso, háblenme de un libro que incite a matar. Es el mayor delito de odio que hay. Y luego nos denuncian por delito de odio a otros, como el padre justo que estuvo en este canal,
por decir precisamente que el Islam es violento. Pero lean el Corán. Lean el Corán. Otra cosa es que unos lo interpreten de una manera y entonces no lo lleven a cabo porque tal. ¿Vale? Ya, bueno, también, pero sigues teniendo a Cristo como que no es hijo de Dios. Es una herejía. ¿Vale? Pero estamos hablando que al final el musulmán que parece aceptable es aquel que no es fiel realmente a lo que pone en el texto que acaban de ver ustedes. ¿Vale? Es el mundo al revés. El mejor ciudadano, la mejor persona para una sociedad es un católico que sigue la Biblia a rajatabla y la cumple cabalmente, interpretada por la Santa Iglesia Católica. Eso es el mejor individuo que contribuirá de la mejor manera posible al bien común. El que es 100% seguidor de los preceptos del Señor. En este caso es lo contrario. El que es fiel seguidor de lo que pone ahí, si ahí pone que mates, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que darle vueltas? ¿Qué hay que pensar? Y eso con el sesgo histórico que tenemos. Que lo que tienen en su sangre y en su... Bueno, en su sangre, en su doctrina y y lo acaban de leer también ahí, es recuperar lo perdido. Echarles de donde os han echado. Obviamente en el libro te está poniendo... Te está explicitando la semilla invasora, expansiva que tiene. No dice convivir con lo que conviváis, no, echarles de donde os han echado. ¿Comprenden? Luego nos quejamos de Israel, ha vuelto a la tierra prometida y está matando a todo Kiski alrededor. Y es verdad, pero eso no es el verdadero Israel, es el sionismo. Pero sigue la misma doctrina que pone ahí en el libro del Corán que acabamos de leer. Echarles de donde os han echado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí ya me expongo pues, a cualquier tipo de represalia, pero estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Yo no quiero seguir en un mundo donde no se pueda decir la verdad. ¿Entienden? Pero hay que decirla. Tengan valor y empiecen a poner encima de la mesa lo que hay realmente en este debate. El problema no es la inmigración. Una inmigración descontrolada, obviamente, se te pueden colar delincuentes. Pero hay gente que no es delincuente a los ojos de la sociedad, del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno puede dictar leyes injustas. Si tú cumples una ley injusta, no eres un delincuente, porque está en la ley. Pero eso no significa que la ley no sea injusta. Por lo tanto, tenemos no solo a los violentos, que lo que hacen es seguir el libro, lo pone ahí, sino que tenemos a la mayoría que no, ahora mismo no son violentos, pero sí ejercen un tipo de violencia, que es vivir del Estado, del dinero que producimos todos y aportamos todos, sin trabajar y con una mentalidad, la mayoría de ellos, porque lo pone en el libro, expansiva y conquistadora, sabiendo estoy viviendo de tu dinero y me voy a quedar con tu país porque aquí pone, en el libro en el que yo creo, expulsarles de donde os expulsaron. Y hay que ser idiota para no darse cuenta y no escucharles a ellos, a la mayoría, que lo que quieren es eso. Por lo tanto, a mí el que venga del Magreb, el que venga de Europa del Este, el que venga de Hispanoamérica, el que venga, me da igual. O sea, eso no es un problema. Tiene que ser una inmigración regularizada, porque lo pone en la Biblia, ¿no? Está el amor a la patria. La patria debe ser cuidada. Tú no puedes dejar entrar a quien sea, si es un peligro, si es un delincuente. ¿Vale? Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un gobierno que ha abierto la puerta y está permitiendo la inmigración ilegal masiva. Ilegal. Está permitiendo lo ilegal. Oigan, un gobierno está permitiendo lo ilegal. Ya no es que haya hecho una ley para que lo que antes era ilegal ahora sea legal. No, no. Según lo que hay la ley, lo está permitiendo. Y está pidiendo la legalización de muchísimos de golpe. Pero, claro, entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede? Pues que no es ni la raza, ni la nacionalidad, nada de eso. La cuestión es
que muchos de ellos se están aprovechando de esa frontera abierta y falta de legalidad para venir y cumplir lo que pone en su libro. Y eso es un problema. Eso es un problema. Pero claro, el gobierno lo permite porque sabe que ellos están deseando entrar. ¿No le ha dado el gobierno prerrogativas a los separatistas? ¿Cómo no le iba a dar a los que son conquistadores, por así decirlo? Algunos vascos quieren recuperar lo que supuestamente siempre fue el País Vasco y separarse de España. Los catalanes, algunos catalanes, ¿vale? Mi mujer es catalana, pero algunos catalanes quieren separarse de España porque aquello fue primero y tal. Si el gobierno les da a unos y les da a otros, ¿cómo no les va a dar a los que también quieren hacerse con España porque según ellos era el Andalus y tal? Eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no se entiende. Hay una inmigración masiva musulmana porque el Islam quiere recuperar Europa, quiere conquistar Europa. Y se hace porque saben que los musulmanes quieren conquistar Europa. Y esas élites quieren la destrucción de Europa. Y ya está. Y no hay más. Es que ha pasado en la historia más veces. Fíjense en la caída del Imperio Romano. Aquellos que entraron en Italia y querían su propio territorio y tal. ¿Y qué pasó? Nada, bueno, en fin. Ya no me extiendo más. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que tenemos día a día aquí en España. En los pueblos, en las ciudades, se ven cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso es un tipo de violencia en el sentido de que vienen sabiendo que van a recibir dinero sin trabajar y que lo hacen muchos de ellos, por no deciros la mayoría, en el nombre del Islam, que lo que quiere es recuperar, en este caso al Andalus. Lo pone en el libro, lo pone en el Corán. Echarles de donde se echaron. Ir a las mezquitas y preguntarles por la calle a ellos qué piensan de este tema. Y si son sinceros, la mayoría lo sabrán. O sea, os dirán esto. Entonces, esto es un tema que radica en eso. No, es que solo los violentos. Digo, ¿cómo que solo los violentos? ¿Es que acaso no es un tipo de violencia estar viviendo del Estado sin trabajar? Estar viviendo de tu dinero sin trabajar. Y lo saben, lo saben. Yo me acuerdo oír una conversación en la calle, creo que era un chico, pues debería ser subsahariano y otro, pues, del Magreb. Y estaban aquí, por la costa. Y no, estoy aquí, pero estoy dado de alta en una empresa en Badajoz. Digo, anda. Eso lo oí yo en la conversación cuando estaba en la calle. Mira, entonces, ¿qué pasa? Pues que lo saben, la mayoría lo saben. Lo saben. Entonces, ¿qué hay ahí también? Hay una inmoralidad. Es inmoral estar viviendo de algo. Sí, estoy dado de alta allí, pero estoy viviendo en la otra punta de España. ¿Para qué? Para que me den las ayudas. Pero estás allí, no. ¿Entienden? Y así es, eso lo he escuchado yo. ¿Entienden? Entonces hay que tener claro eso. Hay que tener claro eso. Es insostenible. Ahora en Francia iban a recortar 44.000 millones. Y decías, pero es que no han entrado millones de inmigrantes, no iban a ser una fuerza de trabajo y tal. ¿Cómo es que entonces las arcas públicas no se sostienen? Porque están sosteniendo a millones de personas que cobran y no trabajan. ¿Pero eso qué son? Votos. Votos. Pero es una forma de mantener un circo insostenible. Y tarde o temprano se caerá. Y caeremos en una dictadura porque habrá que ajustar el gasto y ellos no quieren dejar que pare de entrar esa gente porque lo que quieren es eso, el estallido social, ¿eh? Para no tener que hacer el trabajo sucio. Hace 5 años ya tuvimos una cosa, ahora tenemos otra. Y eso me recuerda a los planes quinquenales de los comunistas. ¿Entienden? Y ya lo dijo Garabandal, el comunismo volverá. Pues esto es, planes quinquenales. Nos tocó primero una enfermedad, ahora nos toca
una sustitución ya no poblacional, porque no hay nacimientos, pero no se lleven a engaño, por favor. La culpa es nuestra. La culpa es totalmente nuestra. No tenemos hijos. No, es que con lo que cuesta la vida no se puede tener hijos. Digo, no, no, no. Yo conozco gente de mi edad que tiene dinero, vive bien y no quieren tener hijos. No quieren. O sea, eso de que eso son excusas. Sí, habrá gente que lo pase mal, pero no todos. La mayoría de la gente no quiere tener hijos. ¿Entienden? Y así es, pero esto es pecaminoso en estado crítico. Porque yo hablo con generaciones de mis padres, la generación de mis padres, y muchos me dicen, incluso familiares, ah, pero cuando eso pase yo ya no estaré, me da igual. Digo, ¿y tus nietos? Los nietos, nuestros hijos, les da igual. ¿Por qué? Porque hemos perdido toda la alegría de vivir, toda la alegría de ser generosos, porque estamos en paz con Dios. Hemos perdido a Dios. Dios siempre da, porque es el único que tiene capacidad de dar. Nosotros quitamos y quitamos y quitamos. Y cuando no estamos en Dios, quitamos y quitamos y quitamos. ¿Comprenden? Y por eso estamos como estamos. Porque al final, la izquierda o los musulmanes, etcétera, ellos lo tienen mucho más claro que nosotros y luchan por lo que creen, aunque lo que crean sea eso. Y en ese sentido son mejores que nosotros. Claro que sí. Tienen un ahínco, tienen un deseo. No podemos pasarnos la vida criticándoles. Tenemos que saber lo que son, lo que quieren y poner los límites. Pero lo demás son mejores que nosotros. Y hasta que dejemos de mirarlos y empecemos a mirarnos y darnos cuenta de lo que somos nosotros y por qué estamos así, entonces quizás comenzaremos a mejorar. Según las profecías, en España no irá tan mal, irá muy mal, porque lo que va a pasar en los otros países va a ser terrorífico. Y aquí irá muy mal, pero no tan mal como allí. Quizás es porque vamos a levantarnos, vamos a hacer frente, vamos a hacer un eco de nuestra historia, pues más nos vale. Hoy más que nunca y cada día que pasa, más cierto, Cristo viene.